Amén, amén. ¿Qué tal si se pone sobre sus pies por unos segundos? Un ratito más. Y ahí donde usted está, usted comienza a darle gracias a Dios. ¿Qué tal si usted abre su boca por unos segundos y usted le dice: gracias, Señor? Gracias por un día más. Gracias porque un día más tu misericordia se renovó. Gracias porque así como el salmista hoy podemos decir: yo me acosté y dormí y me desperté porque Jehová me sustentaba. Gracias, Señor, porque yo salí de mi casa y yo regresé con bien, porque tu mano guardó mi entrada y mi salida. Y es que muchas veces en la rutina, en el ajetreo, se nos va. Padre, hoy te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad, porque para siempre es tu misericordia. Hoy te damos gracias por la oportunidad de estar en tu casa. Hoy te damos, Señor, gracias por esa gracia, Señor, por esa gracia que todo lo llena, por esa gracia, Señor, que nos presenta de una manera correcta delante de ti, Señor. Gracias por ese regalo, Señor. En el nombre de Jesús decimos amén, amén y amén. Iglesia, que el Señor me los bendiga. Tengo el privilegio de poder compartir la enseñanza del día de hoy. Y de verdad muy agradecido con Dios, muy agradecido con nuestros padres espirituales. Yo quiero invitarlo a que usted, nuestros pastores no están en el país, junto con un equipo, están trabajando en un encuentro fuera del país. Y yo quiero invitarle a que usted pueda apoyar en oración. Somos portadores de su gloria. Dios está haciendo cosas grandes con la iglesia, y nuestro trabajo como parte de esa iglesia, como parte de ese cuerpo, es apoyar en oración. Amén. Quien quite y usted sea un próximo elegido por Dios. Así que vamos a apoyar desde la posición que ahorita nos corresponde. Vamos a estar orando para que el Señor los guarde, para que renueve sus fuerzas y para que puedan celebrar la victoria que ya fue dada. Amén. Continuamos con la serie de la gracia, y se me asignó la tarea de compartir acerca de la gracia en el pacto. Y en las últimas semanas hemos estado estudiando un poquito acerca del pacto, de los pactos. Hemos podido ver cómo tenemos un Dios de pactos. Y mientras estudiaba encontré que hay muchos pactos dentro de la palabra. Aquí se nos ha enseñado acerca del pacto con Noé, el pacto de Dios con Noé. Hemos escuchado, hemos aprendido acerca del pacto abrahámico, el pacto con Abraham, el pacto mosaico o antiguo pacto, pacto de la ley, el pacto davídico. Y también hemos ido aprendiendo un poquito más acerca del nuevo pacto, el pacto de la gracia. Y para ir recordando un poquito acerca de lo que es un pacto es un acuerdo entre dos personas que tiene una serie de condiciones. Cuando estas son cumplidas, permite que ese pacto se efectúe de manera completa, de manera correcta. Algo muy interesante de los pactos es que muchas veces estos se originan cuando hay intereses de por medio entre ambas partes. Entonces encontramos en la palabra que tenemos un Dios que hace pacto con el hombre. Y yo no sé usted, pero yo medito en esto. Yo digo: ¿qué puede necesitar Dios de mí? Dios es Dios. Él es grande, poderoso, soberano. ¿Qué puede necesitar Dios de mí? Dios hace pacto con el hombre. Yo quiero que antes de entrar en este pacto de gracia podamos estudiar un poquito el pacto de ley. Yo quiero que por favor leamos Éxodo capítulo 19, versículos del 3 al 5. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así irás a la casa de Jacob y anunciaréis a los hijos de Israel. Hoy vamos a estar hablando acerca del nuevo pacto, del pacto de la gracia, pero también vamos a hablar un poquito del antiguo pacto para que podamos ver cómo Dios perfeccionó este pacto. Muchos estudiosos de la palabra dicen que hay aproximadamente 85 contrastes entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Continuamos leyendo, versículo 4.
Dice así, Éxodo 19:4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vuelvo y repito, ¿qué podría necesitar Dios de mí? ¿Qué podría necesitar o esperar Dios de mi parte? Y es que si nos vamos al principio, desde el huerto del Edén, nosotros vemos un pacto presente. Porque el Señor crea la tierra, crea los cielos, crea absolutamente todo. Y Dios establece al hombre en el huerto del Edén. Y le dice, trabaja esta tierra, sojuzgar esta tierra. Ahí había un pacto. Porque Dios estaba plantando a Adán en una tierra y Él le decía, usted puede disponer de todo lo que aquí hay. Todo está a su alcance. Obviamente había limitaciones, ¿cierto? Y Adán lo único que tenía que hacer era ser administrador de aquel lugar donde Dios lo había establecido. Entonces ahí hay un pacto entre dos partes, entre Dios y el hombre. Pero usted y yo sabemos lo que sucede. El hombre peca y producto de este pecado el pacto es invalidado. Entonces hay un distanciamiento entre Dios y el hombre. Pero como Dios es un Dios de amor, como Dios es un Dios tan bueno, que nunca se cansa y que nunca se rinde con nosotros, Dios establece pactos posteriores a este. Y es ahí donde Dios establece este pacto mosaico, este pacto de la ley. Y Él dice, si ustedes escuchan mi voz y vuelven su corazón a mí, yo seré su Dios. Pero la condición de ese pacto es que el pueblo fuera el especial tesoro de Dios, la propiedad exclusiva de Dios, la nación santa de Dios. Y volviendo a la pregunta que hice al principio, ¿qué puede necesitar Dios de mí? Nada. Pero como Dios es Padre, su deseo siempre fue tener comunión con nosotros. Su deseo siempre fue que nosotros estuviéramos cerca de Él. Por eso es que Él constantemente insistía en establecer pactos para nuevamente atraernos cerca de Él y poder disfrutar de la familia que Él siempre soñó tener con nosotros. Por eso es que Él establece un pacto posterior, este pacto mosaico. Pero usted y yo conocemos la historia. El pueblo de Israel le da la espalda a Dios. Dios le da al pueblo por medio de Moisés una serie de condiciones, por así decirlo, hablando en términos de pacto, como la ley. Y el pueblo tenía que seguir la ley de alguna manera como una guía para estar en una posición correcta delante de Dios. Veamos Deuteronomio capítulo 6. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Versículo 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Qué era lo que Dios quería? Quería que nosotros volviéramos su corazón a Él. El Rey de Reyes y Señor de Señores quería reinar en el corazón del hombre. El Rey de Reyes y Señor de Señores quería reinar en el corazón de sus hijos. Y saben, cuando yo comenzaba hace muchos años a leer la Biblia, a estudiarla, yo tenía conflicto con este mandamiento, porque yo decía, bueno, me dicen que Dios es bueno, que Dios es amor, pero qué exigente, qué celoso Él, que dice, y amarás a tu Dios. Sí, yo lo pensaba, y amarás a tu Dios. ¿Por qué no decirnos, llamemos al prójimo primero? ¿Por qué no mandarnos a ayudar al necesitado? ¿Por qué no advertirnos sobre no matar, no mentir? Yo no lo entendía.
Pero me preguntaba, ¿será que si yo amo a Dios, Dios es más Dios? No, ¿verdad? ¿Será que si yo dejo de amar a Dios, Él es menos Dios? Tampoco. Porque el mayor beneficiado en cumplir este mandamiento no es el Señor. El mayor beneficiado en cumplir este mandamiento soy yo, porque en la medida en la que yo le ame, yo voy a caminar en obediencia. En la medida en la que yo le ame, yo me voy a alejar del pecado. Y en la medida en la que yo me aleje del pecado, yo voy a ser bendecido. Entonces el Señor nos da sus leyes, nos da sus mandamientos para que nosotros mismos caminemos en bendición, para que caminemos alejados del peligro, alejados del pecado, alejados de la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Pero el pueblo invalidó el pacto. ¿Y qué comenzó a suceder en este momento? Las personas cumplían con los ritos, cumplían con las ceremonias, las personas profesaban la ley, pero no había una relación. Entonces se degollaban infinidad de palomas por el pecado, pero no había una transformación en el corazón, no había un arrepentimiento en el corazón. Entonces las palomas estaban casi extintas ya. Es literal, casi extintas. Gloria a Dios por el nuevo pacto, porque si no, no hubiésemos conocido a las palomas. Pero eso estaba sucediendo. La gente cumplía, la gente leía la ley, la gente participaba de las fiestas, pero su corazón estaba lejos de Dios. Entonces Dios dice, algo aquí no está cuadrando, algo aquí no anda bien, tengo que hacer algo. Y cuando yo no me lleno de Dios, cuando yo no tengo una relación con Dios, yo estoy expuesto a llenarme de otras cosas. Cuando Dios no me gobierna, yo estoy expuesto a ser gobernado por otra cosa. Y en aquellos momentos comenzó a moverse un espíritu de religiosidad, que las personas estaban tan, no sé, como tan apegadas a cumplir con las leyes, con los ritos, con las ceremonias, pero habían dejado de lado al Señor. Entonces aquí comienza a levantarse un espíritu de religiosidad. ¿Qué es la religiosidad? Es cuando se conoce mucho, pero se practica poco. Es cuando se tiene mucho conocimiento, pero no se tiene revelación. Es cuando yo hablo de un amor, pero no camino en ese amor. Es cuando yo profeso una piedad, pero son solo palabras, porque no la aplico. Eso era lo que estaba sucediendo. Se cumplían con ritos, con ceremonias, con muchas cosas, pero no había amor. El corazón de estos hombres estaba alejado del corazón de Dios. Entonces el Señor dice, yo tengo que hacer algo. Y el Señor comienza a anunciar por medio de sus profetas un pacto superior. Jeremías 31, versículos del 31 al 34, dice así: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, versículo 32, como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. De aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Yo no sé, pero nosotros tenemos que creer en esta palabra, todos me conocerán. Continúa diciendo, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Porque Dios es tan insistente. A Dios le era más fácil estar ahí en el cielo y dejar que la humanidad se perdiera, porque ya nos había dado muchas oportunidades. Si alguien se ha preguntado, ¿por qué Dios nos da tantas oportunidades? ¿Por qué es tan paciente? ¿Por qué es tan misericordioso? ¿Alguien se lo ha preguntado? Jeremías 31, versículos del 1 al 3. En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas serán a mí por pueblo, versículo 2. Así ha dicho Jehová. El pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto.
Cuando Israel iba en busca de reposo, versículo 3, hacia Jehová se manifestó ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, por tanto te extendí mi misericordia, por tanto continué mi misericordia para contigo. Por eso es que Él nos dio muchas oportunidades. Por eso es que su pacto o sus estrategias o sus planes para reconciliar a la humanidad consigo eran constantes. Porque con amor eterno nos ha amado. ¿Qué significa eso? Que desde antes de que estuvieras en el vientre de tu madre ya el Señor te amaba. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí donde estás sentado, sin importar la condición como viniste el día de hoy, puedes estar seguro que el Padre te ama. ¿Qué significa eso? Que hasta el último respiro aquí en la tierra puedes estar seguro que el amor del Padre está contigo. Con amor eterno te amo. Dice que el pueblo halló gracia. Gracia. La palabra hebrea gen, que significa bondad, que viene de una raíz hebrea hanam, que significa inclinarse en bondad a favor de alguien inferior. Esto hace referencia al favor de un rey para con un subordinado, al favor de un jefe para con un empleado. Inclinarse en bondad a favor de alguien inferior. Eso era el favor, o eso representaba el Favor de Dios en el Antiguo Testamento. Dicho esto, vamos a entrar ahora al nuevo pacto, a un pacto de gracia. Yo quiero que por favor leamos Juan capítulo 1, versículo 16. Dice así: porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Yo quiero que usted me ayude a leer esto. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Plenitud. La palabra griega plero, que significa ser o estar completo, ser o estar lleno, que significa suficiente. Me pone por favor nuevamente el versículo. Porque de su plenitud tomamos todos. Es que antes los beneficios del pacto eran para las personas que estaban dentro del pacto, pero es que este nuevo pacto nos cubre a todos. Por eso es que de su plenitud tomamos todos nosotros gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Esta palabra sobre es la palabra griega anti, y esto hace referencia a un contraste entre una cosa y la otra. Entonces, este sobre, gracia sobre gracia, me habla de dos gracias, de dos manifestaciones de gracia, me habla de dos pactos, me habla de la gen de Dios y me habla de la charis de Dios, pero de eso ya vamos a hablar. En el Antiguo Testamento, si usted busca la palabra gracia, usted la va a encontrar, porque la gracia me habla a mí del carácter de Dios. Hablamos de que gen significa bondad. Entonces, cuando alguien hallaba gracia delante de Dios, es porque sin merecerlo, el Señor manifestaba su bondad para con esa persona, tal como con Noé, tal como con José, pasó con Esther y también pasó con Ruth, pasó con el pueblo de Israel. Cuando vemos la gracia de Dios, la bondad de Dios manifestada con el pueblo de Israel, cuando llovió maná, cuando brotó agua de la roca, cuando el mar se abrió para que ellos pudieran pasar en seco, manifestaciones de gracia. Pero de su plenitud tomamos nosotros gracia sobre gracia. Una gracia, ¿qué quiere decir gracia sobre gracia? Una gracia superior a la anterior. Entonces, la gen de Dios en el Antiguo Testamento se manifestaba con unas personas de manera limitada. Por ejemplo, le mencionaba que Noé experimentó la gen de Dios. Tome. Que la tome, no que la riegue. La gen de Dios era un vislumbre, era una manifestación, era un acto de bondad, era un favor de un Dios que es bueno.
Y eso le permitía a aquellos hombres acceder a cosas que humanamente no hubiesen podido. Era el favor de Dios, era la ayuda de Dios para completar asignaciones que habían sido dadas por ellos. ¿Usted también quiere gen? Tome gen. Un acto de bondad. Un vislumbre de la bondad y de la manifestación del poder de Dios. Pero dice Juan 1:16 que de su plenitud tomamos todos nosotros gracia sobre gracia, una gracia superior a la anterior, un pacto superior al anterior. Que era plenitud, plero, estar lleno, estar completo, ser suficiente. Lo que en algún momento se nos fue entregado como algo poquito, como algo reducido, como algo limitado, en este nuevo pacto iba a ser presentado de una manera diferente, porque ya la gracia no es para unos cuantos, ya la gracia no es por ratitos, porque de su plenitud hemos tomado todos gracia sobre gracias, que ya no es poquito, porque su gracia ha sido derramada para perdón de pecados, su gracia ha sido derramada para que todo lo que yo necesite. Entonces ahora yo puedo disponer de una gracia superior a la gracia anterior, porque ahora yo estoy en un pacto superior al pacto anterior. ¿Alguien quiere? Usted toma. Nuevo pacto, nueva dispensación de la gracia, nueva manifestación de la gracia. De su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. La palabra gracia en el Nuevo Testamento cambia su forma. Se presenta ahora como la charis de Dios o la charis de Dios, que significa regalo. Y yo analizaba en esto. Y en el antiguo pacto, la gracia de Dios nos hablaba de un Dios que era bueno. Pero en el nuevo pacto, la gracia nos habla de un Dios que es papá. Porque Dios en su bondad manifiesta su bondad contigo, pero un padre tiene responsabilidades, un padre adquiere compromiso. Por eso es que yo puedo estar seguro de que la gracia de Dios va a estar conmigo de día y de noche, cuando esté en mi casa y cuando salga, porque la gracia de Dios me fue entregada como un regalo. Quiero que leamos por favor Juan 1, versículos del 14 al 17. Y aquel verbo fue hecho carne. Presta atención a esto. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra lleno es la palabra plero, la misma palabra que utilizaba Juan en el versículo 16. Lleno de gracia y lleno de verdad. Porque la gracia viene de Dios, porque Dios es la fuente de gracia, porque lo que fue de manera esporádica, de lo que fue de manera delimitada en el Antiguo Testamento por medio de Cristo, iba a ser manifestado a sus hijos de una manera ilimitada, porque Él vino a la tierra lleno de gracia y lleno de verdad. Versículo 15 dice: Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y les mencionaba al principio que muchos estudiosos sacaron por lo menos 85 contrastes entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Qué es un contraste? Una diferencia. Y aquí encontramos una, porque el mediador del antiguo pacto fue Moisés, pero en el nuevo pacto Jesucristo vino a ser el mediador para que usted y yo pudiésemos acceder a ese nuevo pacto. Amén. Hablemos un poquito acerca de la gracia. Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 8. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. El antiguo pacto había muerte en el antiguo pacto, pero este nuevo pacto nos habla de vida, vida en abundancia, vida eterna, porque yo he venido para que tengan vida, dice la palabra, y vida en abundancia, continúa diciendo. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar con los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe.
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Las pobres palomas estaban acabando en el antiguo pacto. Ya, las ofrendas eran muchas, y ese es otro contraste. En el antiguo pacto eran muchas las ofrendas, pero en este nuevo pacto hubo una ofrenda que fue suficiente, que fue entregada una vez y para siempre, para que yo gozara los beneficios de un nuevo pacto: salvación, perdón de pecados, redención, liberación. Todo lo que Cristo me ofrece me fue entregado por medio de una sola ofrenda que llevó por nombre Jesucristo. Todo esto lo envuelve un pacto de gracia, porque era necesario sustituir o perfeccionar aquel pacto. Oseas capítulo 6, versículos 6 y 7. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Lo que mencionaba al principio: mucho holocausto, mucho rito, mucha ceremonia, mucha cosa, pero no había relación, no había arrepentimiento, no había transformación en la mente, no había una cercanía. Versículo 7. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Por eso fue necesario que el Señor hiciera un nuevo pacto, para que pudiésemos estar cerca de Él. Ahora bien, cuando hablamos de un pacto superior al anterior, tenemos que tener claro, porque muchas veces se entra en debate con este tema. Mucha gente quiere hacer distinción o separación entre un pacto y el otro, diciendo: es que ahora estamos bajo la gracia, es que ahora estamos en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, en la dispensación de la gracia. La ley ya no vale, la ley ya no aplica, la ley es cosa del pasado. Pero Jesús fue muy claro en Mateo 5, 17. Vea lo que dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Qué estaba diciendo Jesús? No piensen que vine para decir que ya la ley no vale. No, yo vine para darle su verdadero valor. Y esto tiene mucho sentido, porque Dios no podía llegar de la noche a la mañana y decir: no, este pacto no me está funcionando, ya lo voy a quitar. No, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, porque Él permanece fiel a su palabra. Entonces, la única forma posible de que nosotros gozáramos de beneficios diferentes por los que no estábamos gozando a través de un pacto anterior, era que Dios estableciera un pacto superior al anterior. Amén. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Mire qué lindo. Romanos capítulo 5, versículo 20. Reina Valera, por favor. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esto hay que analizarlo. Por favor, ¿me lo puede volver a poner? Esto hay que analizarlo para que no hayan malinterpretaciones. Dice, versículo 20: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. No es que la ley producía pecado, no. Es que la ley nos demostraba cuán mal podíamos estar. La ley evidenciaba o nos daba una idea de cómo estábamos nosotros. Vea lo que dice Nueva Traducción Viviente. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Porque ¿cuántas veces no nos hemos sentido que no merecemos nada? ¿Cuántas veces no hemos dicho: no, es que esto no es para mí? ¿Cuántas veces no hemos pensado en renunciar, en volver al lugar de donde Dios nos sacó, porque sentimos que en nuestras propias fuerzas no podemos? Es que no es en nuestras propias fuerzas, es en la gracia que el Señor nos ha proveído. Dice la palabra en Corintios: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad.
para aquel que se considera pecador, para aquel que se considera insuficiente, para aquel que se considera que Dios lo mira de lejos porque es muy pecador. Déjame decirte que para ese nivel de pecado que puedas estar teniendo, para esa condición también que sientes que tienes, si te has sentido el más pecador, el más malo, el que no tiene perdón, déjame decirte que la gracia de Dios es más grande, que la gracia de Dios es superior y que no hay nadie que no pueda ser transformado por el poder de su gracia. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque el nuevo pacto nos habla de un rescate. Él vino a rescatar a las personas que se habían perdido. Este antiguo pacto no se eliminó por completo. Le explico. No fue, y me gustaría ejemplificarlo por medio de una deuda. No fue que nosotros estábamos endeudados por medio del pecado. No fue que Dios dijo, no, déjalo así, no. Ellos ahorita se olvidan. No, esa deuda fue pagada. Fue pagada con precio de sangre. Fue pagada con el Hijo de Dios. Ya Dios tenía un plan para cancelar la deuda que nosotros no podíamos pagar. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No fue que el antiguo pacto quedó ahí. Es que con el antiguo pacto estábamos tan endeudados que a Dios le era necesario pagar una deuda lo suficientemente completa para que nosotros fuéramos liberados de todo aquello que nos había encadenado o maldecido por medio de un pacto anterior, por medio del pacto de la ley. ¿Estamos aprendiendo? Sí. Y yo le decía al Señor, yo quiero que tú me regales un ejemplo, porque con ejemplos pues es más fácil entender y tener ideas y demás. Y hay una historia en la palabra que es tan gráfica, que es tan útil para poder entender con más facilidad y con más claridad la introducción del nuevo pacto y cómo yo puedo acceder o recibir sus beneficios. Yo quiero que vayamos al libro de Juan, capítulo 8. Libro de Juan, capítulo 8. Y de las muchas cosas que he aprendido de nuestra madre, es que el Evangelio de Juan se conoce como el Evangelio de los signos. Y también hemos aprendido que detrás de una historia hay otra historia. Ahí. Entonces, yo voy a leer esta porción de la palabra. Yo pues viendo desde otra óptica, de una manera con mucha simbología. Dice, Jesús se fue al monte de los olivos, versículo 2, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentando él les enseñaba, versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Versículo 5. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Versículo 6. Esto iban tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Siguiente versículo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra. Gracias. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Versículo 9. E inclinándose pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio, versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Versículo 11. Ella dijo, ninguno, Señor.
Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y yo quiero que podamos ir analizando esta historia, vuelvo y repito, desde otra óptica, de una manera muy simbólica. Dice que Jesús, vamos a ir poquito a poco desde el versículo 1, ¿está bien? Y Jesús se fue al monte de los olivos, versículo 2, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentándose él les enseñaba. O sea que había mucha gente en ese lugar. Versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Hay comentaristas bíblicos que dicen que esta mujer estaba desnuda, que inmediatamente esta mujer fue descubierta en el acto de adulterio, fue llevada delante de Jesús. Dice el versículo 5: y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Versículo 6: mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Hasta aquí todo está bien, porque esa mujer pecó, porque esa mujer tenía que asumir las consecuencias de su pecado, porque había una ley que decía que lo que esa mujer había hecho era pecado, porque había una ley que decía que esa mujer tenía que morir a causa de su pecado. Y en esta historia los fariseos, los escribas, los maestros de la ley son una representación del antiguo pacto. Esta mujer es una representación de nosotros, de usted, de mí, en la condición en la que llegamos delante de Jesús. Sabe, es necesario no recordar con culpabilidad, sino recordar con gratitud aquel momento cuando llegamos delante de su presencia, aquel momento cuando llegamos rotos, sucios, inmundos, vacíos. Es que nos es necesario estar en constante recordatorio de cómo llegamos delante de los pies del Señor, y cómo su gracia nos ha levantado, y cómo su gracia nos ha transformado, y cómo su gracia ha hecho una obra en nuestra vida para testimonio y para gloria del Padre. Entonces en esta historia tenemos el antiguo pacto. Tenemos una mujer que representa a la humanidad y su condenación por medio del pecado. Versículo 7. Estaban los maestros de la ley, estaba la mujer, ¿y quién más estaba ahí? Jesús. Hablaba al principio de la religiosidad. ¿Qué pasa cuando hay una persona religiosa? ¿Qué pasa cuando yo permito que un espíritu de religiosidad influencie mi vida? Mi corazón se endurece, mi pensamiento es cauterizado, y mis oídos y mis sentidos espirituales están como bloqueados. Recibo o tengo una ceguera espiritual que no me permite experimentar o contemplar la gloria misma de Dios en un lugar, porque vuelvo y repito, mi corazón se endurece, mi mente se entenebrece y mis sentidos se bloquean. Esos hombres habían visto al maestro en ese lugar, pero producto de la religiosidad, producto del endurecimiento de su corazón, no se habían dado cuenta que ellos habían llevado a la mujer delante del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos no se habían dado cuenta que habían llevado a esa mujer delante del Verbo encarnado, que había venido a la tierra lleno de gracia y lleno de verdad, porque en el antiguo pacto no había absolutamente nada que le diera a esta mujer una oportunidad, porque en el antiguo pacto esta mujer no tenía oportunidad de redención, porque en el antiguo pacto esa mujer no tenía oportunidad de salvación. Pero ¿sabe por qué tenía una oportunidad? Porque la oportunidad estaba delante de ella, el Verbo encarnado, lleno de gracia y lleno de verdad. Versículo 6, perdón. Aquí hay algo muy lindo. Dice que Jesús escribía en la arena. Yo estudié y yo busqué y yo no logré encontrar un comentarista que dijera que Jesús escribió esto. No lo encontré. Pero el dedo de Jehová fue el mismo dedo que escribió la ley.
Pero como ellos estaban bloqueados a causa de la religiosidad, no se habían dado cuenta que Jesús estaba diciendo, ciertamente ya pecó. Pero este que está aquí delante de ustedes es el mismo que escribió la ley que vino de mi Padre, y mi Padre fue el que me envió para perdón de la humanidad, para rescate de la humanidad, para salvación de la humanidad. Juan el Bautista predicaba a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan vio a Jesús, algo en su espíritu se activó y él reconoció que no estaba delante de cualquier persona. Y ahí la importancia de la humildad en el espíritu. La humildad en el espíritu mantiene mi espíritu sensible. Pero cuando yo me dejo que mi corazón se endurezca, cuando yo me dejo llenar de otras cosas, mi visión se nubla y puedo estar delante de Dios y no sentir absolutamente nada. No porque Dios no sea lo suficientemente poderoso, sino porque yo soy demasiado orgulloso, lleno de gracia y lleno de verdad. Él escribía en la tierra, Él escribía en la arena. Vuelvo y repito. No encontré, si usted no sabe, me dice porque quiero saber, pero no encontré que Jesús estaba escribiendo. Lo que sí sé es que el Padre estaba escribiendo un pacto superior. El Padre estaba firmando todas las condiciones de un pacto superior lleno de gracia. Un pacto que iba a traer redención, un pacto que iba a traer restauración, un pacto que iba a traer perdón de pecados. Dice el versículo 9: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer. Los religiosos nos hablan de un corazón orgulloso, y ahorita vamos a hablar de eso. Y la mujer nos habla de un corazón humilde, porque vuelvo y repito, hay comentaristas que dicen que esa mujer estaba desnuda, y la desnudez nos habla de la condición en la que nuestro corazón se tiene que mostrar delante de Dios: desnudo, humilde, libre de toda cosa, dispuesto a recibir algo de parte de Dios. Entonces dice que cuando estos hombres fueron confrontados, comenzaron a retirarse. Y estos, porque cuando el orgulloso viene a la iglesia y permanece en su orgullo, se va a mover. Porque el orgulloso no puede recibir, no puede experimentar el poder de Dios. Porque cada vez que lo reciba, porque sus sentidos están bloqueados. Pero esa mujer no solo estaba desnuda de manera corporal, sino tenía un corazón desnudo delante del Señor. Un corazón que decía: sí, verdaderamente la amaré. Sí, verdaderamente merezco la muerte. Esta enseñanza es tan poderosa, porque muchas veces en nuestro orgullo, cuando somos confrontados con algo que no estamos haciendo bien, ponemos mil excusas, y la culpa es de todo el mundo menos mía. Pero esa mujer no dijo nada, porque ella había reconocido que algo había en ese hombre. Ella había reconocido que había algo en Jesús que podía cambiar su vida, que podía cambiar su historia. Entonces ellos comenzaron a irse. Yo imagino que las piedras comenzaron a caer. ¿Sabe? Cada uno de esos hombres con una piedra en la mano representan los argumentos que se levantan en nuestra mente. ¿Para qué vas a ir a la iglesia si sigues en lo mismo? ¿Para qué vas a buscar a Dios si ya lo has intentado y sigues en lo mismo? ¿Para qué pedís perdón si pides perdón y sigues pecando? Argumentos. Pero no hay argumento lo suficientemente grande, lo suficientemente fuerte, que pueda contradecir la gracia, porque hemos recibido una gracia superior a la anterior. Por eso ante el poder hasta que quedaron solo Jesús y esa mujer. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban?
ninguno te condenó. Y esto era una sombra de lo que iba a producir el sacrificio de Jesús. Jesús no había muerto, esto era una sombra. Entonces, ¿por qué Jesús la perdonó? Porque él estaba lleno de gracia y porque tenía autoridad del Padre para perdonar los pecados. Y cuando yo leía esto, de aquellos hombres, ¿cómo se fueron, si se me permite decirlo, gobernaban de las patas? ¿Cómo se tuvieron que ir? ¿Cómo fueron avergonzados delante de Jesús? Yo recordaba, y esta cita no la di, porque fue hace poco. Yo recordaba el impacto espiritual que tiene el sacrificio de Jesús. Yo quiero Colosenses 2:14, porque este versículo habla y refuerza lo que pasó en ese lugar. Reciba esto de parte de Dios. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Versículo 15. Dice el versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No solo invalidó el poder de la culpa, de la vergüenza y de todos los pecados que podían estar arrastrando a esta mujer, sino que los humilló, sino que los exhibió, derrotándolos en la cruz del Calvario. Ese es el poder de mi Dios. Esa es la magnitud de tu obra. Esa es la magnitud de la sangre de Dios. Esa es la magnitud de la gracia que supera la anterior, del pacto que supera la anterior. Ahora, ¿se puede acabar la gracia? No se puede acabar la gracia porque es un regalo de Dios y Dios es fuente de gracia. La gracia no se puede acabar. ¿Me puede ser quitada la gracia? No, porque es un regalo de Dios. Y lo que se regala y se quita, no se puede quitar. Pero yo puedo dejar de tomarla. ¿Cómo que puedo dejar de tomarla? Sí. Mira lo que dice Santiago, era, ¿no? Mira lo que dice Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Si yo no dejo que el Espíritu Santo transforme mi corazón, si yo no permito que este nuevo pacto sea efectivo en mi vida, ¿saben cuál promesa estaba involucrada en este nuevo pacto? La promesa de Ezequiel: y cambiaré su corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pero hay cosas que Dios no puede hacer, no porque no tenga suficientemente poder, sino porque en nuestro libre albedrío tenemos que tomar la decisión de que el poder de Dios se manifieste en mi vida. Entonces, ¿puedo dejar de tomar la gracia? Sí, cuando permanezco en una condición de orgullo. Mire lo que dice, qué lindo, Santiago 4:6. Ya vamos a terminar. Santiago 4:6 dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La palabra mayor es la palabra plero, la misma palabra de Juan. Quiere decir, pero Él da una mayor gracia a los que son humildes, y a los soberbios los mira de lejos. Pero Él da un pacto nuevo, un pacto superior, un pacto mayor a los que son humildes, y al orgulloso lo mira de lejos. Yo dejo de alcanzar la gracia de Dios cuando yo permanezco en una posición de orgullo, porque permanezco en ceguera espiritual. Tiene que haber un momento en mi vida en el que yo diga: ¿sabes qué, Señor? Yo rindo mi voluntad delante de ti. ¿Sabes qué, Señor? Yo necesito que tú hagas algo en mi vida, porque estoy cansado de la vida a la que estoy llevando. El pecado trae ceguera, el pecado trae muerte, el pecado endurece nuestro corazón. ¿Cuál es el cierre de esta enseñanza? ¿Cuál es la invitación de esta enseñanza? Aprendimos que la gracia es un regalo. Aprendimos que gozamos de esta gracia que nos pertenece, que podemos hacer uso de ella. Vimos lo privilegiados que somos como poseedores de una gracia que
pasada que fue manifestada de manera esporádica. Pero cierro con esto. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vean qué lindo es. Misericordia y gracia no es lo mismo. Misericordia es que yo no reciba el mal que merezco por mi mal comportamiento. Y gracia es recibir algo que no merezco. Si usted revisa los evangelios, usted se va a encontrar con Bartimeo que decía: Jesús, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, él estaba confesando que Jesús era el Mesías, pero él decía: ten misericordia de mí porque no tengo nada que aferrarme. Yo no estoy bajo ningún pacto, yo no tengo herencia, yo no tengo promesa, pero entiendo que tú eres poderoso para cambiar mis circunstancias. Por eso le digo: ten misericordia de mí. Pero nosotros ahora clamamos desde una posición diferente. Nosotros ahora estamos en un pacto diferente. Ya que no tengo que comenzar a decir: Jesús, ten misericordia de mí, porque por medio de Jesús ahora yo puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia y alcanzar todo lo que yo necesito. Esa es la riqueza del pacto de la gracia. Esa es la riqueza del nuevo pacto. Acercarse confiadamente al trono de la gracia. Esto es un contraste del lugar santísimo, donde no podía acceder cualquier persona, solo podía acceder el sacerdote. Pero Jesús fue nuestro sumo sacerdote, que rompió el velo que impedía la presencia de Dios en nuestras vidas, el que abrió el camino, el que abrió brechas, el que abrió la puerta y dijo: entre confiadamente al trono de la gracia eterna, acérquese confiadamente al trono de la gracia eterna, porque yo, Jesucristo, el Hijo de Dios, pagué el precio por tu sanidad, pagué el precio por tu salvación, pagué el precio por tu restauración. Acérquese confiadamente. Dios, alguien le está diciendo: ¿cuánto tiempo más vas a quedarte en esa silla pensando que yo te rechazo? ¿Cuánto tiempo más vas a quedarte ahí pensando que no quiero nada contigo? ¿Cuántas veces más vas a permitir que el enemigo te robe la bendición que encuentras cuando vienes al lugar de mi presencia? Porque Él quita la culpa, Él quita la vergüenza, Él tiene el poder de quitar el oprobio, pero tiene que haber un accionar, tiene que haber una decisión, tiene que levantarse un hombre y una mujer que entiendan que el camino fue abierto para que podamos llegar confiadamente al trono de la gracia eterna. Y yo quiero hacer una invitación. Yo no sé cuál es tu condición el día de hoy. Yo no sé si tú estás ahí sentado y tú dices: yo soy peor que aquella mujer. Vale más que no me encontraron los fariseos. Yo no sé si tú te has sentido en tu mejor momento con Dios. ¿Sabes que nunca has estado lo suficientemente bien con Dios como para no necesitar de Dios? En conclusión, sin importar la condición en la que te encuentres, necesitas la manifestación de la gracia de Dios, porque esa manifestación te lava, te limpia, te restaura, pero también te da poder, porque la gracia de Dios es poder. El apóstol Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Cristo para salvación. Tiene que haber alguien que diga: sin importar que no sea mi necesidad, yo voy a correr al lugar de su presencia, porque la gracia es todo lo que yo necesito. Si alguien está enfermo, yo le digo: venga al lugar de su presencia. Si alguien necesita ayuda en su área de su vida, yo le digo: corre al lugar de su presencia. Hace mucho tiempo yo recibí una palabra y esa persona me decía: hay un área en tu vida que vas a poder superar únicamente con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Porque hay palabras de palabras, pero a veces son las más necesarias. No sé por qué, pero es posible que aquí haya alguien que lleve mucho tiempo enfrentando una adicción, tratando de sobrellevar o de superar sus tentaciones, sus problemas, sus luchas.
Yo no sé si hay alguien en este lugar que por mucho tiempo ha estado tocando puertas y ve que nada se le abre. Yo lo único que puedo decirte es que te acerques confiadamente al trono de la gracia eterna, porque ahí vas a encontrar todo lo que tú necesitas. Cierro con esto. Ahora sí. En el Antiguo Testamento, los hombres hallaban gracia delante de Dios, pero en el Nuevo Testamento nosotros fuimos hallados por